Mi nombre es Diana Lisbeth Aguilar Ventura, soy de la carrera de Ingeniería en Alimentos y voy a explicar lo que es la producción de biogás. La producción de biogás se produce por medio de una fermentación controlada de biomasa que, gracias a su alto contenido en metano, puede utilizarse para la producción de energía eléctrica o térmica. Las materias primas utilizadas son estiércol líquido, productos agrícolas y residuos agroindustriales. Explicaré cómo se produce corriente y calor a partir de estos sustratos. Conducción del sustrato. Además de los ingredientes mencionados anteriormente, también se utiliza maíz ensilado como materia prima renovable. Con ayuda de una pala cargadora, el maíz se vierte en una tolva de alimentación de hormigón. Esta debe llenarse por lo menos una vez al día. El maíz ensilado es rico en energía y muy indicado para su empleo en la elaboración de biogás. Esta tolva de alimentación está dotada de un suelo de extracción hidráulica que lleva el maíz continuamente a una cinta transportadora. Otro de los principales sustratos utilizados es el estiércol líquido, que tras un breve periodo de almacenamiento transitorio en los establos, se bombea a través de una tubería directa a la bomba de mezclado en la cinta transportadora del maíz. Al mismo tiempo, el maíz cae de la cinta transportadora a este dispositivo equipado con dos mezcladores de rodillos. De esta forma, los materiales sólidos pueden mezclarse antes de la fermentación. Con ayuda de esta técnica es posible alimentar con el sustrato fresco varios dispositivos de fermentación, aunque estén distanciados. Como tercer sustrato en este proceso se utilizan residuos líquidos de la industria alimentaria, teniendo en cuenta que la disponibilidad de estos residuos es variable. Debido a esto se debe instalar una amplia fosa de reserva. Su integración en una nave sirve para minimizar los olores y aumentar la higiene para evitar epidemias. Los residuos líquidos se calientan en un intercambiador de calor tubular en un proceso de contracorriente con agua a 75 grados centígrados durante 1 hora para completar la higienización de los sustratos para que posteriormente también puedan alimentar a los fermentadores. Es aquí donde se lleva a cabo la formación de biogás. Los sustratos introducidos se mezclan continuamente para evitar la formación de capas flotantes y sumergidas. Mediante los calentadores de pared con agua caliente, el sustrato se calienta hasta aproximadamente 40 grados centígrados para permitir el proceso de formación de metano. El sustrato permanece 60 días en el interior del fermentador antes de volver a desgasificarse en otro fermentador durante aproximadamente 60 días. El sustrato muy fluido se bombea a dos depósitos de hormigón armado. Tras la fermentación, en los que se almacena un máximo de 6 meses para su distribución final en las extensiones agrícolas. Conducción de gas. Si los fermentadores se llenan con regularidad con biomasa fresca y se mantienen cerrados herméticamente, se calientan y se remueven los sustratos, se formará en pocos días el biogás. La formación de los gases es un proceso complejo y sensible. El punto de partida de la formación de gas son los componentes orgánicos contenidos en los sustratos, como por ejemplo las grasas o los hidratos de carbono, que son digeridos por bacterias de diferentes tipos. Al removerlo continuamente, el gas resultante asciende despacio en el depósito. Está compuesto de aproximadamente un 50 a un 70% de metano, aquí representado de color verde.
Además, el resto se compone de dióxido de carbono, vapor de agua de hidrógeno y ácido sulfídrico. El vapor de agua y el ácido sulfídrico resultan problemáticos para el posterior empleo del gas, por lo que deben extraerse de una vez formado. El gas primero es liberado del vapor de agua, representado de color azul, en un pozo de condensado. Se recoge y bombea el agua de condensación. El biogás drenado en gran parte es lavado del ácido sulfídrico agresivo en una planta biológica de desulfuración. Con ayuda del aire introducido se puede asentar cultivos de bacterias en las cadenas de estos depósitos, las cuales descomponen el ácido sulfídrico en azufre y agua inofensivos. Posteriormente, el biogás prácticamente sin presión se transporta a un compresor para así poder obtener la presión necesaria para la posterior combustión. Para condensar el vapor de agua restante y liberar el biogás de las sustancias en suspensión y los silicatos, el biogás es sometido a un proceso de lavado y secado. Esto se lleva a cabo con niebla de agua fría a casi 0 grados centígrados para que el gas se enfríe a una temperatura inferior a 5 grados centígrados. Para comprobar automáticamente el tratamiento del gas, se analiza continuamente el contenido de metano, ácido sulfídrico, dióxido de carbono y oxígeno del biogás mediante una medición online, lo que garantiza un alto grado de eficiencia y viabilidad de funcionamiento. En caso de una posible sobreproducción del biogás, es necesario emplear una antorcha de gas, puesto que la emisión de metano a la atmósfera sin quemar es perjudicial para el clima. En este tipo de instalaciones se utiliza neutralmente el CO2 del biogás con 2 plantas de cogeneración para el procesado de biogás de 15.000 toneladas de biomasa al año. La potencia eléctrica de las plantas debe alcanzar los 500 kilovoltios. Este procesamiento óptimo del gas permite el funcionamiento de los motores las 24 horas del día durante varios años con costes reducidos. Hasta un 30% del calor residual generado del agua de refrigeración de los motores se utiliza para calentar el intercambiador de calor y los fermentadores. Por ello no es necesario añadir calor adicional a este proceso. El calor restante puede utilizarse de forma provechosa como calefacción en empresas industriales, viviendas o piscinas. La energía eléctrica producida por el generador de la planta de cogeneración se convierte en un transformador a nivel de tensión de la red. A continuación, esta corriente es inyectada a la red pública y cubre el consumo manual de aproximadamente 100.000 hogares.